Hola queridos oyentes. Hoy compartimos una historia interesante con ustedes. No olviden suscribirse. Disfruten escuchando. Decir que mi familia vivía bien es decir poco. Mis padres podían permitirse casi cualquier cosa. Pero solo para mí. Tenían mucho miedo de que yo creciera siendo un tonto ambicioso y hedonista. Por eso fui a una escuela común y no hablé mucho sobre quiénes eran mis padres. Todos pensaban que mi padre era un simple ingeniero y mi madre una dentista. Si necesitaba dinero, mi padre me daría gustosamente trabajo en la fábrica de acuerdo con mi fuerza y habilidades. Durante las vacaciones, barría virutas en el taller, trabajaba como guardia y fabricaba cajas para cosas y herramientas. Cuando mis compañeros de clase buscaban pretendientes para el último año, nadie me consideraba. No era uno de los pretendientes envidiables, y todas las chicas bonitas me evitaban, a pesar de mi apariencia atractiva. Me vestía de manera sencilla, sin lujos. Un traje sencillo, unos jeans baratos de una tienda departamental y una camiseta casera, eso era todo lo que podía permitirme. Un chico corriente de una familia inteligente de bajos ingresos. En 8º grado, me interesé por tocar la guitarra. La música me atrapó y ya no noté nada a mi alrededor. Al comienzo del 9º grado, decidí ir a un estudio de música para aprender a tocar la guitarra clásica. Para eso necesitaba 2 cosas, dinero para estudiar y un buen instrumento. Gané el dinero para ir a la escuela durante las vacaciones, pero no tuve mucha suerte con una buena guitarra. Mi vieja guitarra de 7 cuerdas, que me dio el hermano de mi madre, no servía, y no tenía dinero para una guitarra más o menos decente. Mis padres consideraban mi hobby solo como otro capricho y no le prestaban atención. Especialmente mi padre. Entonces me dirigí a mi madre. Una noche, cuando mi padre no estaba en casa, le canté algunas canciones de su juventud. La nostalgia es algo maravilloso. Mi madre incluso derramó una lágrima. Y cuando pensé que se había ablandado, le pedí gentilmente la cantidad necesaria. Las lágrimas vinieron con lágrimas, pero mi madre no flaqueó ante mi voz quebrada. Me escuchó sin decir nada definitivo. Tuve que empezar la escuela con lo que tenía. El tiempo pasó. Persistente, me corté los dedos con las cuerdas duras, pero no dejé de estudiar. Para el año nuevo, los primeros éxitos aparecieron. A veces, por las noches, me encerraba en mi habitación y tocaba y cantaba con éxtasis. Pensaba que a mis padres les daba igual mi hobby. Pero estaba equivocado. Todo este tiempo, mi madre seguía de cerca mis estudios y finalmente se dio cuenta de que era algo serio. Tuvo una larga conversación con mi padre y tomaron una decisión. En marzo, cuando cumplí 14 años, me regalaron una guitarra clásica alemana. Costaba una cantidad increíble y era mi sueño inalcanzable. Luego, un piano llegó a casa. Me sacaron del estudio y comenzaron a invitar profesores a casa. Piano, guitarra, canto. Cuando terminé la escuela secundaria, tocaba y cantaba hermosamente con una voz bien definida, tenía la intención de continuar mis estudios y entrar en un conservatorio, pero luego mi padre interfirió en el proceso. La música no es algo serio. ¿Cómo? Pasatiempo, sí. Un bono en la vida, nada más. Pero un hombre debería tener una especialidad que pueda alimentarlo a él y a su futura familia de manera estable. Mi madre lo apoyó, y fui al instituto, el mismo en el que se graduó mi padre. Pero al mismo tiempo, comencé a estudiar en el departamento de música popular de la escuela de música. Mis padres simpatizaron con mi decisión. No estaría mal tener un título adicional. En la universidad, aún no le dije a nadie sobre mi vida, para que mis compañeros y especialmente compañeras de clase no supieran quiénes eran mis padres. Estudié bien. Trabajé a tiempo parcial por las noches, tocando el viejo piano descompuesto en la cafetería. Quería comprarme una buena guitarra eléctrica. Mi sueño era tocar en un conjunto. Había algunos grupos en nuestro instituto, pero había más personas que querían tocar en ellos de las que había demanda y eso me privó de cualquier oportunidad. Además, nadie quería tomar a un guitarrista sin guitarra. En el 3er año, conseguí una novia. Estaba en nuestra clase en el grupo paralelo.
Una bonita chica rubia llamada Diana. Celebramos el año nuevo juntos, pero aún no llegamos a tener relaciones sexuales. Sin embargo, las cosas avanzaban rápidamente hacia eso. Todavía no entiendo por qué no la noté durante 3 años de estudio. Y luego nos cruzamos en una conferencia al comienzo del 4.º año y eso fue todo. Me golpeó al corazón. Todo mi mundo se centró en ella. Pensaba en ella todo el tiempo, intentaba captar su mirada, observaba cada uno de sus movimientos. Me parecía el ideal de la belleza femenina. Le confesé mi amor y en diciembre nos casamos. En el dormitorio nos dieron una habitación, es cierto que era pequeña. Pero era nuestra. Durante los primeros meses no podíamos dejar de mirarnos el uno al otro. Literalmente le soplé el polvo. Después de 2 meses juntos, Diana quedó embarazada. Mi felicidad no tenía límites. Cuando nos hicieron la ecografía y quedó claro que era una niña, no puedo describir mi estado en absoluto. Pero pronto comencé a notar que Diana estaba luchando con su embarazo. Parecía que la perspectiva de convertirse en madre no era demasiado feliz para ella. Lo atribuía a las peculiaridades del cuerpo femenino, pensando que era un efecto secundario del embarazo. Diana se volvió irritable, comenzó a evitar mi compañía. Estando embarazada, sin embargo, comenzó a salir de casa cada vez más, a salir a fiestas, a encontrarse con amigos. Intenté hablarle con sensatez, preocupándome por el bebé, pero todo en vano. Se alejaba cada vez más de mí. Luego comenzaron algunas extrañas llamadas telefónicas por la noche. Diana, para hablar en medio de la noche, saltaba de la cama y se encerraba en el baño, alegando náuseas matutinas. Pero yo podía oírla hablar con alguien allí. Pacientemente soporté todo, creyendo que al final lo que importaba era el bebé. En la fecha prevista, la ambulancia llevó a Diana al parto. Era octubre, y pasé toda la noche en un banco afuera de la maternidad. Y por la mañana, una enfermera adormilada con una bata arrugada me dijo que la bebé había nacido muerta. El mundo se derrumbó. No me quedó nada, ni esperanza, ni motivo para vivir. Ese mismo día, después del almuerzo, llevé a Diana a casa. Estaba terriblemente deprimida. Se quedó sentada todo el tiempo, mirando fijamente un punto. Al día siguiente, fue a casa de su madre en nuestra ciudad natal, explicando que no podía estar en casa, que todo le irritaba. Una semana después, un amigo me llamó y me dijo que Diana no se había ido a ningún lado, sino que estaba con algún chico. Al principio no lo creí, pero mi amigo me dio la dirección y me aconsejó esperar afuera. Después de un rato vi a Diana con un hombre mayor, bien arreglado y de pelo gris. No reconocí de inmediato a mi esposa, ella reía aduladoramente y tomaba su mano. Como si esta terrible tragedia con nuestra hija nunca hubiera sucedido. Me estremecí internamente ante tanta hipocresía. Para ser honesto, ni siquiera la mera traición me sacudió así. Me tentó golpearlos a ambos en la cara, pero me contuve. Me di la vuelta y volví a casa. Una semana después, Diana se presentó. Era una tristeza universal. Pálida, con lágrimas en los ojos, me mostró de todas las maneras posibles su dolor. Casi vomité de disgusto. Así que le mostré las fotos y le dije que sabía de sus aventuras. La reacción fue predecible. Perdedor, todo es culpa tuya. No tiene intención de llevar una existencia miserable, sé. Merece algo mejor. Escuché en silencio sus llantos, dándome cuenta de que ya no tenía esposa ni hija. Diana dejó la universidad, solicitó el divorcio y se fue con su nuevo novio. No me importaba dónde estaba ni qué le sucedía. Su nuevo amigo era probablemente un banquero o un empresario. Tuve que asumir que podría proporcionarle el nivel de vida que ella pedía. Me gradué de la universidad, obtuve un título en ingeniería y me enlisté en el ejército. Serví en algunas tropas interesantes. Y, me atrevo a pensar, no fui un mal líder de escuadrón. Me fui de vuelta con los músculos desarrollados y un tatuaje de un murciélago en mi antebrazo izquierdo. Cuando el dolor de la nostalgia se volvió insoportable, tomé mi guitarra y toqué. Cuando regresé del ejército, tuve que empezar una nueva vida. Los chicos sugirieron que tocara en un club nocturno.
Las presentaciones en vivo volvían a estar de moda y los músicos estaban de moda. Tocaba bastante bien e incluso tenía algunos seguidores. De todos modos, el dinero no me alcanzaba, así que también trabajaba como conserje en un jardín de infantes. Al final, mi papá se impacientó. Tuvimos una charla seria, después de la cual me ofrecieron el puesto de ingeniero jefe en una de sus fábricas. Ganaba buen dinero y en 6 meses pude comprarme un coche. Poco a poco, la vida mejoraba. Mi madre también ganaba buen dinero. Le pedí prestado dinero e invertí en un proyecto prometedor. Y así, trabajaba en la fábrica y tocaba en el club 2 veces a la semana. Obviamente, no hablaba de mi vida cotidiana y todos pensaban que era un músico con mala reputación. Además, nadie sabía que era dueño del club. Era el lugar donde invertí el dinero que presté de mi madre. Nombré a un amigo mío como gerente, encargándole de reclutar al personal. Él era el único que sabía quién era el verdadero dueño del lugar. Pronto compré un apartamento en una urbanización y me mudé de la casa de mis padres. Podía comunicarme más estrechamente con las mujeres. Sin embargo, ninguna se quedaba conmigo mucho tiempo, ya que estaba vacunado contra la vida familiar. Pero un día conocí a una chica bonita, Tatiana, en un club. Era mayor que yo y eso avivó la sangre en anticipación de nuevas sensaciones sensuales. La invité a casa para tomar café, después de lo cual, de alguna manera imperceptiblemente, nos fuimos a la cama. Después de dominar con éxito el complejo de ejercicios físicos, después de un rato nos mudamos a la cocina. Y allí mi nueva amiga encontró un álbum de fotos de mi vida pasada. La escuela, la universidad, el ejército. Incluso un par de fotos de Diana. Aunque pensé que las había roto todas y tirado. Hace mucho tiempo noté que casi todas las mujeres aman mirar fotos familiares de su amante. Tal vez están buscando algún tipo de significado sagrado conocido solo por ellas. Y Tatiana hojeaba las páginas de un viejo álbum, incluso comentaba algo. Y de repente exclamó: «Y la conozco». Sostenía en su mano una foto de Diana. Ella estuvo en una maternidad en la ciudad de S. Yo trabajaba allí. Yo de alguna manera no le presté mucha atención. Pero Tatiana continuó: ¿puedes imaginarte lo malas que pueden ser las mujeres? Ella dio a luz a una niña sana y la rechazó de inmediato. Espera, Tania, dijo que dio a luz a un bebé muerto. Incluso me puse de pie con emoción. No, recuerdo bien, yo misma preparé a la niña para entregarla a un hogar de bebés. Deberías verificar esto con el gerente. No ha pasado mucho tiempo y ella debe recordar. Escuchando a mi amiga, ya estaba marcando el número de mi padre. Probablemente fue la primera vez en mi vida que le pedí ayuda. 2 horas después, mi padre, Tatiana y yo estábamos rumbo a la ciudad C. Por la mañana ya estábamos en la misma maternidad. El director resistió mucho tiempo, pero al final cedió a la presión de mi padre. Sí, recordaba, la joven Diana había dado a luz a una niña sana. Pero se negó a tenerla de inmediato, ni siquiera quería mirarla. Aparentemente ya había tomado su decisión de antemano. Un hombre vino a verla y pagó dinero al gerente, pidiéndole que hiciera que pareciera que el bebé había nacido muerto. Todo esto se hizo con el conocimiento de la madre, Diana. Ni la madre ni su compañero revelaron las razones de tal acto. Un día después, la niña fue enviada al hogar infantil. El gerente lloraba, untando lágrimas en sus mejillas, y nos rogaba a mi padre y a mí que no la denunciáramos a la policía. Pero mi padre hizo un ademán, no nos importaba. El dinero de mi padre había hecho su magia. Recorrimos toda la cadena y 2 horas después ya estábamos en el orfanato donde fue trasladada la niña. Por suerte, no la habían adoptado. Mi padre y yo nos sentamos en la oficina del director mientras la cuidadora iba a buscarla. Pensé que mi corazón iba a salirse del pecho. Cuando la niña de 5 años entró en la habitación, mi padre y yo nos miramos. Era idéntica a mi madre cuando era niña. No había duda de que era mi hija. «Cariño, ¿cuál es tu nombre?», balbuceé en una voz que ni siquiera parecía mía. Xenia me miró con sus ojos azul cielo, como los de mi madre. «¿Y tú eres mi papá? Sabía que vendrías por mí».
La tomé en mis brazos. Mi hija estaba conmigo, nada más importaba. La noche comenzó como de costumbre. Encendí el micrófono, me senté cómodamente en mi silla y, de manera habitual, puse mis manos en las teclas, empapándome de la energía del instrumento. Mi corazón estaba triste y quería comenzar con algo lírico, más como blues. Me senté en silencio, sintonizándome con la música. El salón estaba ruidoso. Parecía como si la gente allí reunida estuviera celebrando un evento de gran importancia para todos. Hola. Un camarero conocido me puso una taza de café frente a mí. Hay mucha gente, ya se han hecho 3 planes. Felicidades. Terminé mi café, que se estaba enfriando, y toqué el primer acorde. No estaba tocando fuerte, y mi música no lograba bloquear el ruido del salón. Era simplemente música de fondo, nada más. Estaba tocando Lullaby de George Gershwin, un viejo blues de Nueva York. Me desvinculé de todo. Del humo de la habitación, del ruido de las conversaciones, de las risas estridentes de las chicas maquilladas. Me sumergí en la música. Mis dedos tocaban solos, improvisando y olvidándome de mí mismo. Nunca había estado en Nueva York. Mi idea de la ciudad probablemente tenía poco que ver con la realidad. Hubo un silencio penetrante en el salón. La gente miraba al escenario y algunos tenían lágrimas en los ojos. Se escucharon aplausos solitarios que gradualmente se convirtieron en aplausos. Incluso alguien gritó, «¡Bravo!». Me incliné y empecé a recoger mis cosas. Era tarde y todavía tenía que ir a casa. Algunos compañeros músicos iban a celebrar otro evento aquí en el club, pero yo me negué. Tenía que conducir al trabajo mañana y luego al aeropuerto. Eso parecía ser todo. Me puse mi chaqueta y saludé a los chicos, salí. «¿Igor?». Me di la vuelta. «No esperaba verte aquí». La hermosa y bien arreglada joven me dio un soplo de perfume caro, y sus labios se curvaron de manera caprichosa. «Y bueno, no podría haber sido de otra manera, el lugar es tuyo». Sonrió coquetamente. «Aunque todavía tocas bien». «Hola Diane, también es bueno verte a ti», intenté esbozar una sonrisa. «Veo que has conseguido a tu Bluebird». Había una mujer parada frente a mí que había arruinado mi vida. Destruyó todas mis esperanzas de una simple felicidad humana. Parada allí sonriendo como si nada hubiera pasado, odiándome y despreciándome al mismo tiempo. Sí, un fracasado como yo pertenecía a un bar. «Cariño, ¿estás bien?». Un metrosexual se acercó a nosotros y tomó a la mujer bajo su brazo. «Estoy bien, amor mío». Solo me encontré con un viejo conocido. Sin decir nada, rodeé a la dulce pareja y me dirigí hacia la salida. Mi Porsche estaba estacionado en su lugar habitual, las ruedas delanteras descansaban sobre un bordillo bajo. Tirando descuidadamente mi chaqueta en el asiento trasero, me senté en el asiento del conductor. El coche arrancó al instante y ronroneó como un gato antes de cenar. Eran aproximadamente 1 hora en coche hasta casa, pero de todas formas no iba a mi apartamento por la noche. A pesar del clima lluvioso que se había instalado, me encantaba ir a mi casa de campo. El crepitar de los troncos calientes en la chimenea, el color ámbar del buen whisky y, lo más importante, el silencio relajaban mi alma, desplazando toda la ansiedad y melancolía de las noches de insomnio. Aparqué el coche en el camino de entrada, cogí mi chaqueta y subí los escalones al porche. La gobernanta ya se había ido, pero la cena estaba servida en la mesa. Junto a ella había una nota. «Igor, mi madre llamó varias veces. Me pidió que te llamara». Solo ahora recordé que había apagado mi teléfono celular antes del espectáculo. Marqué el número de mi madre. Mamá respondió al teléfono de inmediato. «Igor, ¿te acuerdas de que llegamos mañana?». Estaba en su repertorio. «Debes recibirnos. Xenia te extrañó mucho». «Mamá, estaré allí, no te preocupes. He preparado ropa abrigada para mi hija. Todos están esperando por ustedes, especialmente Xenia». La gobernanta horneó un pastel para ella. «Bien, Igor. Papá manda saludos». Mamá se desmayó. Sí, mamá de alguna manera se metió rápidamente en el papel de abuela.
Papá todavía es un poco resistente, pero tampoco deja ir de las manos a su nieta. Él y Xenia se fueron un mes a descansar a Chipre. Y mañana regresan. A las 2 en punto, el conductor me llevó al aeropuerto. Estaba parado entre la multitud de personas que me esperaban cuando noté a una joven y hermosa mujer. Diana. Mi exnovia también buscaba a alguien entre la multitud de llegadas. Finalmente vio a alguien y saludó agitando la mano. Un hombre noble y de cabello gris, por supuesto. La abrazó imponentemente a mi exesposa y, como si fuera a regañadientes, le dio un beso. Pero sus ojos se dirigían sobre su hombro a la encantadora joven rubia, quien le envió un beso aireado furtivamente. Papá. Esa voz fuerte y sonora la habría reconocido entre mil. Xenia me rodeó el cuello con sus brazos y me besó. Te extrañé tanto. La gente se volvió y nos miró con una sonrisa. Diana también se volvió al oír la voz de la niña y se quedó paralizada. Su rostro de repente se arrugó, como si la mujer estuviera a punto de romper a llorar. Diana nos miró a mí y a Xenia sin apartar la mirada. Con una mano temblorosa, se presionó un pañuelo en la garganta. La rueda del destino había girado. Ella lo entendió todo. Mientras subíamos al coche, en la ventana de la sala de espera podíamos ver claramente la figura de una joven y hermosa mujer, una mujer que había matado su propia felicidad. Gracias por haber escuchado la historia hasta el final. Apóyenos con su suscripción y me gusta. Nos esforzamos para ustedes.